Nuestro enfoque es actualidad informativa en perspectiva, los temas del momento analizados dentro de un contexto amplio con el propósito de que nuestro público se forje una particular visión de la realidad dominicana, de los temas de la cotidianidad, ahora con el coronavirus parte de esta cotidianidad y en medio de la muy atípica campaña electoral, única, creo que sin precedentes que se haya realizado una campaña electoral tan trascendente y con tantos elementos fuera del control formal de las fuerzas políticas y algunos elementos que son de lo que se llama causas extrañas, que no responden a una voluntad. Aunque en medio de todas esas cuestiones que son imprevistos, que no son calculados, se está insertando la muy calculada y bien elaborada estrategia mediática, electoral y de comunicación de los estrategas del PLD en su afán de continuismo, es decir, de evitar una derrota electoral el 5 de julio que los desaloje del Palacio Nacional. Para el 16 de agosto se van a cumplir 16 años consecutivos de gestión presidencial del PLD, más 4 iniciales, sumando 20 a lo que nosotros consideramos y llamamos para estudio la era del PLD. Entonces, mira, Carlos, esa observación que hacía Esteban, muy bien, diferenciando dos actitudes, una optimista de parte de esa línea comunicacional del gobierno y otra pesimista, que sería la fase actual. Eso parece que quiere indicar que el gobierno no está seguro de la cuantía de votos que le van a tocar en las próximas elecciones. O quizá esté seguro de que no van a alcanzar el primer lugar en las próximas elecciones. Eso es lo que parece, ese cambio brusco de una línea comunicacional optimista respecto al manejo de la pandemia y de repente una línea comunicacional pesimista sobre la evolución de la misma pandemia. De modo que eso puede significar que hay una situación de peligro electoral que amenaza, y esto es quizá para mí lo más importante, no que es la continuidad del gobierno, la continuidad de la nueva clase gobernante. Claro. Para mí, ese es el punto más difícil de estas elecciones, porque no es un partido ni un presidente que van a perder. Es toda una clase. Es una clase, un sector. Es una clase que se ha conformado con intereses económicos y intereses en el Estado creado, que desarraigarlo de esas fuentes de poder es sumamente difícil. Por una sana vía electoral o una ingenua vía electoral. Castillo, eso que tú dices va en la misma línea, que no se puede desconectar entonces, que se haya recurrido al recurso de contaminar el debate de campaña con el tema del narcotráfico. Sí, esa reacción. O sea, ya esta es una última carta que tú te estás jugando. Claro. Ya esa carta tú la tenías ahí. Este debate se me parece a los vientos que soplaban favorable a Leonel Fernández y la traída de Quirino. Eso de Quirino. Ajá. Bueno, uno no puede pensar en eso, porque es una especie, lo de ahora, es una especie de Quirino 2, es decir, es retomar una estrategia que fue exitosa, porque esa estrategia de Quirino, en términos del objetivo que tenía, funcionó para el grupo político gobernante porque desarticuló a Leonel en el 15. Entonces ahora se quiere implementar de nuevo. Recordemos que hay brasileños trabajando todavía en el país. Sí, argentinos también. Argentinos también. Entonces,
vamos a retomar lo que le pagaron millones comenzando ahí justo cuando se declaró la emergencia. Lo que dio resultado, esa estrategia de la vinculación con el narcotráfico, vamos a ver qué funciona. Ahora el tema es que ahora es más difícil la implementación porque ya... Y pudiera correr la misma suerte que el sabotaje de las elecciones de marzo. Que se puede revertir en contra. Por ejemplo, ya hoy está circulando un video del vocero que utilizó el PLD diciendo que cuando él era procurador él no pudo actuar contra César el Abusador porque tenía complicidades. Entonces, asumir ese tema es bien difícil y por eso decíamos que eso es un riesgo muy grande. Eso es una autoincriminación. Si nosotros, o un boomerang, como usted quiere decir, la declaración del PLD llama la atención, es inusual, fíjense. No fue que se leyó un comunicado, se convocó una reunión, después de la reunión se eligió un vocero que no tiene un cargo dentro del comité político, ni siquiera dentro de la estructura del partido. O sea, no es titular de ninguna secretaría. No se eligió un secretario de organización, secretario general, secretario electoral, el director jurídico. No, se escogió una figura que lo que tú le puedes decir, un precandidato presidencial. Exactamente. Que hubo un ex procurador general de la República. Entonces, ¿por qué eligen esta figura? Y el asunto no se queda ahí, porque el asunto se publica. El comunicado se publica como un espacio pagado. Y si usted va a la letra de ese comunicado, el asunto es mucho más grave, porque está diciendo el PLD y su comité político en ese comunicado, y vale la pena que se lea o relea con las acusaciones directas que le hace al PRM, de que el PRM tiene candidatos actualmente en 11 provincias que están vinculados al narcotráfico. En 11 provincias. Yo quiero buscar el comunicado y yo lo tengo por aquí. Entonces, ¿cómo es que el gobierno del PLD no tiene preso a esa persona que está diciendo que están vinculadas al narcotráfico? Porque para usted inscribirse como candidato necesita una carta de antecedentes no penales, por ejemplo, o más aún, usted puede tener la carta. Pero si el PLD tiene la información de que hay en 11 provincias candidatos que están vinculados al narcotráfico, solo tiene que pasarle esa información a la DNCD o a los cuerpos de investigación, porque es el gobierno del mismo partido. Y lo grave es que la figura que toman ahora para utilizarla de instrumento contra la oposición es una figura que originalmente fue apoyado por el PLD. El ex director del Distrito Municipal de Las Lagunas de Asua era un aliado del PLD porque fue director por el PRD, aliado del PLD, y fue apoyado en la campaña electoral del 2016 cuando fue elegido, fue apoyado por el PLD, fue candidato del PLD, ahora dio el salto, se cambió, no fue elegido y se está utilizando como instrumento para señalar que esa es la gran figura, que es el PRM. Pero entonces, las preguntas serían, si hay candidatos vinculados al narcotráfico, patrocinadores, que son del PRM en 11 provincias, incluye a Santiago, se mencionó a Santiago entre estas provincias. O sea, aquí hay candidatos del PRM que según el comité político del PLD están en el narcotráfico. Entonces, ¿por qué? Si en 16 años continuos de gobierno, usted que tiene el control del Ministerio Público y quien está hablando, leyendo ese comunicado, pues representó al máximo nivel el Ministerio Público, fue un procurador general de la República, que tiene como misión hacer la investigación y formular la acusación, perseguir a los delincuentes. ¿Cómo usted, con conocimiento de causa, de que esos son narcotraficantes, y usted controla el Ministerio Público, usted dirige la investigación, usted no lo ha encausado? ¿Cómo? O sea, eso es una autoincriminación. Bien, o sea, yo no sé, pero yo no hago nada. Y sacan el expediente ahora. El tocar esa tecla puede ser un boomerang. O sea, sí, ¿cómo se ha
es un techo, usted tiene un techo de cristal, ¿cómo usted se pone a tirar piedra? ¿Qué le van a devolver? Bien, hay una frase muy popular que dice que el que escupe para arriba le cae la saliva en la cara, ¿no? Es decir, tú hablaste del caso de Yamil Abreu, que fue apoyado por el PLD en ese distrito municipal en el 2016. Pero, ¿y Quirino Castillo, extraditado a los Estados Unidos y que al cumplir 10 años de prisión fue traído una madrugada en el Salón de Embajadores por el gobierno de Danilo Medina para hacer una campaña sucia al expresidente Leonel Fernández? Está claro y ya requete comprobado de que fue el gobierno de Danilo Medina que lo trajo para desacreditar al expresidente Leonel Fernández, a Quirino Castillo, que empezó preguntando que dónde estaban unos 200 millones que supuestamente le había prestado Leonel Fernández. Imagínense ustedes a lo que se prestaron siendo presidente del PLD en ese momento, Leonel Fernández. Y Arturo del Tiempo, Carlos, tú conoces muy bien esa historia. Bueno, eso fue un español que recibió apoyo del gobierno. Era tratado como una figura, ¿no? El presidente de la República dio Picasso en la inauguración, en el inicio de trabajo de la famosa Torre del Tiempo. Se le autorizó un préstamo millonario a través del Banco de Reserva para la construcción de la Torre Atiemar, ubicada en la Pedro Enríquez Ureña. Y César el Abusador, preso en Colombia por narcotráfico y pedido de extradición en los Estados Unidos, que se queja de que sus amigos del gobierno del PLD lo dejaron solo después de tanto apoyo a más de una campaña del partido oficial. César no se puede mencionar mucho para tener cierto, te iba a decir Danilo Radamés, porque eso toca muy cerca, le tocan los pies al Palacio Nacional. Claro, César el Abusador y la cuñada, eso va a ser un lío ahí grande. Claro, César el Abusador, el difunto, hay que mencionar. César el Abusador es un caso emblemático de ese era el narcotraficante preferido del actual gobierno, sin lugar a dudas. ¿Cuántos años? 10 años, más de 10 años actuando sin tocarlo. Entonces, como muy bien dijo el candidato presidencial del PRM, todos los candidatos del PRM se someten a la Procuraduría General. Se le exigen dos cosas, una prueba antidumping y una certificación de la Procuraduría. Y la Procuraduría que da la antecedentes penales, se llama eso, certificación de no antecedentes penales. Sí. O un certificado de buena conducta, como dice la gente. Eso es. De manera que la Procuraduría que tiene que decir si esos candidatos tienen méritos o no, tienen alguna trayectoria delictiva para poder no ser candidato de una circunscripción o de un lugar específico en el país. De manera que yo pienso que eso se puede convertir en un boomerang, como tú dices, Carlos. Pero ellos han escogido ese caminito, Eso sí, es un derrotero peligroso de la campaña electoral. Bueno, ese camino lo que hace sencillamente es poner a la luz pública la descalificación de los gobiernos dominicanos de los últimos 20 o 30 años. Claro, y cómo el narco está metido en la política. Pero si tú vas al Congreso actual, entonces, ¿cómo están los riferos, los lavadores de dinero, los banqueteros ahí y los narcotraficantes? Porque hay un paquete de senadores y diputados. ¿Cómo se han financiado esas campañas multimillonarias en este país en los últimos años? ¿Quién tiene capacidad para entregar 15, 20, 25, 30 millones de pesos para una campaña? Un empresario que realiza el proceso regular de la acumulación no tiene capacidad, no es verdad que le va a entregar a usted 30 millones de pesos en efectivo, en una funda. Eso solo lo puede hacer el narco comprando impunidad. Esos fondos para financiar las campañas electorales en este país provienen en buena medida, como ha dicho Carlos, de los juegos de azar, que el tema del lavado, el narcotráfico, que es como una triada, eso está vinculado ahí. Entonces, ¿quién puede hablar de eso en este país? Es decir, que el liderazgo político nuestro está muy comprometido. Ese es un camino peligroso. Desde que lo vi la primera vez dije,
están tomando un camino peligroso y ahí está el resultado. Ya hoy salió el video de Domínguez Brito diciendo que él cuando era procurador no pudo perseguir a César el abusador porque había complicidad. Él mismo lo reconoció públicamente en una entrevista. Entonces, Carlos, eso va a ser hay otro narcotraficante que tenía identificación del DNI y que incluso recibió contrata de obra pública en los gobiernos. Figueroa Agosto. Figueroa Agosto andaba con identificación del DNI y también recibió contrato de obra pública en los gobiernos del PLD. Sí, Figueroa Agosto es una figura del PLD. Es que son los últimos 16 años. Hay figuras hasta de películas ahí, que han ido a películas y todo. O sea que él grabó muchísimos videos, tiene muchísimos videos pornográficos, Figueroa Agosto. Sí, con muchísima gente de poder. O sea, y se lo llevaron porque fue la DEA que vino y finalmente era un agente de la DEA. Lo que siempre pasa, lo que es la DEA, eso es por la DEA, si es por los organismos locales. Esos grandes capos en ningún gobierno, en ninguno de los últimos gobiernos. A César el abusador fue la DEA, y César el abusador con la protección oficial al más alto nivel, lo iban a atrapar. Y se escapó. El mismo... ¿Cómo se escapó? ¿Cómo se escapó? Claro. ¿Cómo se escapó para ellos mismos? Lo protegieron en su huida. Ahora me parece que te quedaste fumando apagado. Entonces, eso quiere decir, Carlos, que estamos frente a un hecho que confirma la necesidad que tiene este país de un cambio en la justicia dominicana para que ésta sea independiente y no responda a grupos de poder, muchos de los cuales han demostrado su capacidad de conducta desviada, conducta ilícita, conducta dirigida en contra de la Constitución de la República. Y es también esta estrategia lo que se podría llamar una patada de ahogado. Por eso yo creo que más que nada está simbolizando la percepción de la derrota. Bien, estamos en Puntos y Enfoques, corresponde la pausa. Aquí presentamos la actualidad informativa en perspectiva. Reiteramos el compromiso, periodismo con responsabilidad.